Gracias por acompañarnos esta mañana a este acto donde vamos a presentar el libro Historias de la Historia de España. Y si alguien se espera una clase de historia, siento decepcionarle porque no va a ser así. Esto no va a ser más que una charla entre buenos amigos, donde vamos a hablar un poquito de eso, pues de la historia del país que nos acoge a todos. Marcelino al final lo que ha cometido es un acto de rebeldía, porque en vez de contarnos un libro de historia al uso, aburridísimo, lleno de datos, lleno de palabrería vacua, lo que ha hecho ha sido contarnos una historia como quien se la cuenta a un amigo cuando está tomándose una copa en un bar. Y eso es algo que es de agradecer, porque aparte del rigor evidente que tiene lo que nos cuenta, es capaz de darle ese toque de humor tan característico y que los que lo conocemos hace tiempo somos capaces de disfrutar, que hace que esto sea muy distinto a un libro muy normal. Además, el libro no deja de ser una carta de amor a la historia de España, y eso es algo de agradecer, porque todos deberíamos sentirnos orgullosos de la historia tan maravillosa que tiene nuestro país. Y aquí, como el protagonista es él, yo me voy a callar ya y le voy a lanzar simplemente una serie de preguntas. Y la primera es esa precisamente. Tú has escrito un libro para contar a los amigos. ¿No piensas que al final la historia debería ser algo para contar más con una copa en la mano o con una cerveza en la mano que en una clase, en una academia, como se suele hacer habitualmente? Pues, bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación. Ahora me toca a mí rebajar expectativas, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que yo creo que cuando hablamos de historia de España nos ponemos casi, si me permites el término, un poco rancios, ¿no? Y intentas medir las palabras, intentas medir las formas. Se le tiene que tener un respeto al personaje histórico. Yo, de hecho, tengo un blog, y lo digo en el blog, en primero de patio de la Facultad de Geografía e Historia, me acuerdo que nos dijeron que, bueno, pues no tienes que juzgar a los personajes. Es decir, un auténtico historiador, y por eso yo creo que soy muy mal historiador, porque yo juzgo y sentencio. ¿De acuerdo? Entonces, al perder un poco el respeto a ese tipo de situaciones, que además luego se repiten en el día a día, quien haya leído algunos de mis textos en internet o quien haya leído algunos capítulos del libro, mi frase preferida es: menos mal que estas cosas ya no pasan. Es decir, porque en el momento en que la escribes, en el momento que la pronuncias, el lector, estoy convencido de que se va a acordar de situaciones actuales como diciendo, ¿cómo que no se repiten, ¿no? Al final es una frase irónica, ¿no? La respuesta implícita es, esto no para de repetirse. Y cuando le pierdes un poco el respeto a la situación, a la escena, al episodio, intentas buscar ese sentido del humor, contarlo desde la puerta de atrás, yo creo que realmente es cuando tienes una visión más cenital de lo que ocurre. Y quizás incluso también es mucho más fácil aprender historia. Cuando tú tienes que estar sometido a una serie de lenguaje, pues eso, muy estricto, que no te permite mucho margen, mi experiencia es que qué aburrida es la historia, ¿no? Y yo creo que la historia es tan rica y tan divertida que hay que contarla de otro modo. Entonces, mi objetivo al final fue divulgar. Tú sabes que, por ejemplo, yo en el IE doy clases de historia, hago visitas y demás, y además cuando hacemos claustros de otros programas, uno de los debates que suele haber entre los profesores es que no tengo tiempo para dar todo el temario. Porque te preguntan, porque se generan debates, porque, bueno, pues al final tú no le puedes decir a un alumno vamos a parar, vamos a seguir, porque si no, no voy a poder llevar a cabo ese contrato que es en mi programa, que os lo he dado, que es la promesa que os he hecho, y tengo 5 o 6 sesiones, las que sean, y no me da tiempo. Y yo decía, yo no tengo ese problema, porque a mí no me preguntan. O sea, yo empiezo, es casi como un monólogo, ¿no? Entonces empiezas a hablar, y cuando te preguntan algo, pues te preguntan cosas como ¿de qué color es? ¿Por qué es aquella cruz de allí del fondo? ¿Por qué es amarilla, no? Que la respuesta que te sale es, yo qué sé, por qué es amarilla, ¿no? Esperas otro tipo de preguntas. Entonces, una de las cosas que he descubierto es que con alumnos con unos perfiles altísimos, tú los conoces, de historia, quizás en España hemos tenido un complejo increíble. Entonces, yo creo que hay que quitarle complejo, nos tenemos que reír de nosotros mismos. Cuando comparativamente hablas de episodios históricos de tu país y de otros, te das cuenta de que normalmente salimos bien parados. Y yo creo que al final es intentar eso, quitar hierro al asunto y contarlo de una forma cercana, más distendida y dar a conocer una historia que muchas veces no es conocida y que tiene aspectos incluso humorísticos que son bastante chulos. ¿Qué es lo que más te enfada de cómo se enseña la historia hoy en día en las aulas? ¿Y qué harías para solucionarlo sin que los sindicatos y el gobierno se te echaran encima, claro? Bueno, no sé si se me van a echar encima o no, pero es que el problema es que no se enseña directamente la historia. Es decir, tú cuando hablas con la gente, pues se sabe el episodio, pues no sé, un poco la Hispania romana, los visigodos, la llegada de los musulmanes
y luego a la gente yo creo que no le da tiempo porque al final en el último examen te preguntan casi todo el tirón, te lo tienes que mirar de mala manera, no has tenido clases. Y a mí lo que más me lleva a los demonios es América. La cantidad de personajes que tenemos en América, que son como para sacar pecho, pero como nos han vendido. Aquí, y perdóname, hago un paréntesis, aquí hay que hablar de la leyenda negra. O sea, a mí me ponen un charco y lo piso, es decir, la leyenda negra es leyenda. Si no, no se llamaría leyenda negra. Es decir, el problema que tiene la leyenda negra es que se sustenta en tres cosas que son ciertas, y eso es lo perverso. Se sustenta en la conquista de América, que ha existido, se sustenta en la expulsión de los judíos, que ha existido, y más aquí que estamos en Toledo y tenemos un barrio judío precioso y que, bueno, pues lo que no hay son judíos. Y tenemos también la Inquisición, que ha existido. El problema es que la gente ya casi que se avergüenza, casi que tienes que pedir disculpas por hablar de esos episodios de nuestra historia. Lo que la gente no sabe es que conquistas ha habido siempre, es decir, a España la conquista Francia en el siglo XIX, sin ir más lejos, pero es que la historia es una historia de conquistas. Lo segundo, expulsión de los judíos. Se les expulsó de todos sitios. Se les expulsó de Portugal, se les expulsó no de Italia porque no existía como tal, se les expulsa primero de la zona sur, luego de la zona de Roma, luego de la zona de Génova, se les expulsa de Polonia, se les expulsa de Grecia, se les expulsa de Rusia, se les expulsa de Francia, se les expulsa de Inglaterra hasta 3 veces. Pero cuando tú hablas de expulsión de los judíos, parece que solamente se les ha expulsado de España, ¿no? Y de hecho, si tú lo pones en Google, en español o en inglés, expulsión de los judíos o expulsion of the Jews, lo primero que te sale es la expulsión de los judíos en España en marzo de 1492. Es decir, la leyenda negra ha sido muy efectiva. Y las inquisiciones igual. Inquisiciones hemos tenido en Portugal, quemaron a miles de personas, la Inquisición romana persiguió a Galileo, la Inquisición francesa se crea en el siglo XIII para expulsar a los cátaros. Luego otros tribunales que no eran denominados Inquisición, pero que también eran juez y parte, como por ejemplo Calvino y Lutero. O sea, mucha gente no lo sabe, lo digo en el libro. Una cosa que tiene muy buena la Inquisición, no la española, todas, pero buena de verdad, es cómo lo ha dejado todo registrado. O sea, se puede comprobar. O sea, esto no es... Evidentemente luego hay autores y autores. Yo siempre pongo lo mismo. Oye, no vamos a buscar a Pepito Pérez. Busquemos a alguien que sea neutral. ¿Quién puede ser neutral? Dices Henry Kamen. Ya, pero es que Henry Kamen británico es hispanista. Vale, perfecto. Gustav Henningsen. Gustav Henningsen, danés, no es nada prohispano. Y lo que te dicen es que la Inquisición española es la que más tiempo dura, son casi 4 siglos, es el peor dato que tiene, y quema unas 2.800 personas, no llega a 3.000. ¿Vale? En la época más sanguinaria de la Inquisición española se queman entre 1480 y 1530 se queman a 59 brujas. Es que Lutero y Calvino queman a 25.000. Es que solamente ya en la terminología brujas exceden el global entero de la Inquisición española. Entonces, el español, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, esa es mi opinión. El español, como que le tiene mucho respeto a hablar de historia, no sea que alguien me vaya a decir que somos los malos malísimos. Y no, o sea, es que la historia es común, tiene muchos nexos con las historias de otros países, todos los países tienen claros y oscuros, y es una pena que con todas las cosas que hemos conseguido nosotros no hablemos, pues por ejemplo, de la conquista de América, ¿no? Pues porque parece que ahora, además, nos lo están pidiendo martillo pilón. Pide perdón, pide perdón, pide... Claro, eso tiene una cosa muy perversa también, es cuando tú pides perdón, lo que estás haciendo es avergonzarte de tus antepasados, que me parece bastante perverso. Alguna vez hemos comentado que existen 3 tipos de países. Países como Francia, que escriben su historia y se olvidan del resto; países como Inglaterra, que escriben su historia y la de los demás; y países como España, que dejan que los demás escriban su historia. Quizás todo esto que estás comentando viene de ahí. De hecho, lo digo en el libro, y sí, es que es cierto, es que es así. Es que los españoles no conocemos nuestra historia, no podemos sacar pecho, y eso además es contraproducente. O sea, de hecho yo en alguna clase lo digo. Colón, ¿no? Colón ahora, o sea, todos los países se han preocupado por la figura de Colón, todos han sacado monumentos a Colón, en todos los países de Hispanoamérica, en Italia también, en Italia están súper orgullosos, ¿no? Y sin embargo ahora estamos viendo el efecto contrario, cómo se están retirando sus monumentos porque es un genocidio. Básicamente el mensaje es un genocidio. Claro, a veces algún despistado llega a tratar de genocidas a monumentos de hispanos allí en América como Cervantes o como Junípero Serra. Y dices, oye,
El que está haciendo esto no ha salido un libro de historia en su vida, ¿no? Pero digo lo de Colón porque cuando hablas de Colón y dices, oye, lo que hizo este hombre fue tremendo, ¿no? De Colón, pues parece que llegó a América de chiripa, no sabe lo que hacía, no se enteró de que era otro continente, está llegando a punto ya no de genocida, casi de tonto. Me parece muy injusto. Porque además luego siempre viene alguien y te dice dos cosas, que son ciertas. No, es que los vikingos llegaron antes. Y es verdad, llegaron antes. Y luego hay quien te dice, no, oye, que nosotros ya estábamos descubiertos, ¿eh? O sea, que nosotros ya estábamos allí, es decir, que cuando llegamos, o sea, que yo no era territorio sin habitar. Y es cierto, ¿de acuerdo? Pero si uno va a la RAE y busca el significado de la palabra descubrir, descubrir significa destapar y dar a conocer. Y quien da a conocer América es Colón. De hecho, no es Colón, es el rey Fernando el Católico, que es el mejor director de comunicación, el mejor DIRCOM que pudo tener un tipo como Colón a finales del siglo XV. Pero bueno, siempre es muy difícil luchar contra, bueno, pues pero es que no lo descubrió. O sea, al final son conceptos, llegan ante los vikingos. Y yo ahí lo que digo es, ¿quién descubrió entonces Antártida? Porque el que la ve primero es Gabriel de Castilla. Y Nueva Zelanda, Juan Fernández. Y Australia, Vaz Torres. Y las fuentes del Nilo, Pedro Páez. Y el primer arqueólogo de la historia es García Silva de Figueroa. Bueno, durante mucho tiempo el Pacífico se llamaba el mar español. El lago español. El lago. O sea, ya ni siquiera eso, claro. Primero fue el Mar del Sur, porque lo descubren en Panamá, y Panamá tiene una disposición este-oeste, entonces el Pacífico quedaba al sur, Mar del Sur. Luego es el lago español, porque allí no podía navegar nadie, los únicos que podían navegar eran los españoles. Otra cosa igual, no sabemos cuánta gente habrá muerto en el Pacífico porque no eran capaces de volver. El tornaviaje. Claro, el tornaviaje, lo descubre Urdaneta. Pero como somos tan malos en marketing, en el naming, en el branding, se llama corriente de Kuroshibo ahora, ¿no? Que significa como azul oscuro, casi negro en japonés. Pero se debería llamar corriente de Urdaneta. ¿Por qué? Porque Urdaneta, en la década de los 60 del siglo XVI, lo que dice es, oye, ¿y por qué no copiamos a Colón? Este tío que no se enteraba de nada y que descubrió algo que no sabía ni que era América, este tío hizo 4 viajes a la primera en el Atlántico. A ver si el Pacífico va a funcionar igual. Entonces vamos a ir por una latitud baja y vamos a volver por una latitud alta. ¡Pum! A la primera. Eso luego se llamó Galeón de Manila. Si estabas en Manila era el Galeón de Acapulco. Y se traían productos desde China a través de Filipinas que llegaban a Acapulco, México, Cartagena de Indias, Cádiz, Sevilla y el resto de Europa, porque era la España, la monarquía hispánica de Felipe II. Imaginaros ese Amazon del siglo XVI, que dura hasta el siglo XIX, que dura 270 años y que tiene una divisa que era el real de A8, que era la moneda más importante de la época, es la primera divisa internacional en los 5 continentes. Pero estoy convencido de que, aunque hay gente que lo sabe, si tú sales a la calle y lo preguntas, muchos hacen agua, dicen, ¿de qué me está hablando este hombre, ¿no? Siempre es bueno aterrizarlo con nombres actuales, por eso he dicho, digo, ese Amazon que había ahí, porque esa campaña de comercial tan larga, duradera y de forma continua, no la tienen otros países. De hecho, nos intentan copiar los holandeses con el tema de la cerveza en el Mar del Norte, los ingleses cuando empiezan a poblar Oceanía intentan hacer algo parecido, pero realmente los que parten el bacalao son los españoles. De hecho, la ciudad más importante de la monarquía hispánica era México, pero con diferencia. O sea, Madrid era un poblachón manchego al lado de lo que era México. Entonces, el problema es que cuando te están como martillo pilón diciendo sois lo peor, sois malos, leyenda negra, sois genocidas, pues al final la gente agacha la cabeza. Pero lo más importante que en esta vida, la única defensa que tiene el ser humano es la lectura. Si nadie lee sobre historia de España, porque ya eres un acomplejado de base, es muy difícil contestar a cualquier argumento. Entonces, ahí es donde me llevan los demonios. Cuando salen cantidad de personajes. He dicho antes, Juan Fernández, Vaz de Torres, Gabriel de Castilla, pero tienes más, Ruy López de Villalobos. Mujeres. La cantidad de mujeres espectaculares que deberían tener. Tú a veces me lo has dicho, película. ¿Tiene película? No, no tienen película. Ni parece que la vayan a tener en el corto plazo. Pero qué pena que, por ejemplo, y aquí es un guiño que le hago a la gente que sea responsable de un 8M, que nos saquen a Catalina de Bustamante, la primera maestra en América. Catalina de Bustamante es una extremeña que llega a Texcoco y forma a 4.000 niñas indígenas. A 4.000 niñas indígenas. Si nos pusiéramos en los zapatos de esas niñas indígenas y el impacto que hubieran tenido ellas sobre sus hijos, sobrinos, vecinos, es decir,
Si cada una de esas niñas hubiera formado a 10 personas, o hubiera impactado a 10 personas desde el punto de vista de la formación, y hiciéramos una proyección demográfica, pues todo México. ¿Cuál sería el impacto de Catalina de Bustamante? Entonces, ahora salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿conoces a Catalina de Bustamante? Y ni idea. Has dicho antes una cosa que me da lugar a preguntar algo que está totalmente abierto a la especulación. Pero hemos comentado el famoso tornaviaje, la corriente de Urdaneta. Les costó muchísimo encontrarla. Sin embargo, Colón la encuentra la primera. Porque era tonto. Y eso es lo que dice el coro. Este tío no se enteró. Entonces, ¿cómo es capaz? Colón es un tipo que se casa con una portuguesa, ¿vale? De apellido Moniz. Y su suegro, Perestrelo, era el gobernador de si no recuerdo mal, de las Islas Azores. Ha vivido en Madeira, en Azores. Claro, estamos hablando del Real Madrid y el Barça de la época, es decir, los que tienen la mejor armada del momento. Gracias a Enrique el Navegante, muy próximo al rey, familiarmente hablando, al rey de Portugal, Alfonso V el Africano era una especie como de una suma de Aristóteles, Onassis, Bill Gates y Amancio Ortega, o sea, un tipo que estaba forrado. Financia esa armada portuguesa y llegan hasta Sierra Leona, ¿vale? Entonces, Colón ya ha conocido toda esa ruta. Desde Sierra Leona hasta las Islas Británicas, él, que no se entera, se ha dado cuenta cómo funcionan los vientos. Ahí hay una teoría que es la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis lo que te dice es que todo fluido o todo gas que se desplaza sobre una superficie esférica, volvemos para atrás, todo fluido, corrientes marítimas, todo gas, los vientos, que se desplazan sobre una superficie esférica, el planeta Tierra, se desplazan en determinadas latitudes, en un sentido en el hemisferio norte y en el contrario en el hemisferio sur. Por lo tanto, si tú le das al grifo del agua aquí en España, el agua gira en el lavabo en torno a las agujas, como las agujas del reloj. Si te vas a Argentina y haces lo mismo, gira al revés. ¿De acuerdo? Él no conoce la fuerza de Coriolis, pero tiene muy claro cuál es el mapa de los vientos. Y sabe por dónde tiene que ir y por dónde tiene que volver. Un tipo que se supone no sabe dónde llegó. Sí que es cierto que él no sabe, porque no lo sabían, que ahí en medio, entre Catay y Zipango, Catay era China, Zipango era Japón, había algo más, que era América. De hecho, él tenía calculadas mal las millas. Él coge millas italianas, que con respecto a las millas árabes son un 25% más pequeñas, y eso, extrapolable a la singladura que tenía que hacer en todo el océano, era equivocarse bastante. O sea, era, ¿esto qué mide? ¿6.500 kilómetros o 21.000? Eso es lo que le pasa a cualquier emprendedor. Cualquier emprendedor, cuando va a poner un negocio en marcha, dice, ¿voy a vender 5 o voy a vender 1.000? Voy a morir de éxito. A Colón le pasa eso. Lo que pasa es que el tipo, que es bastante empecinado, dice, oye, pues mira, yo creo que son 6.500, son millas italianas, él es genovés, aunque ahora están diciendo que no, pero yo cuando vi el reportaje sigo teniendo dudas. Dice, yo empleo millas italianas. Entonces, es muy curioso cómo es la figura de Colón. Es un auténtico crack. Y a partir del tercer viaje, él pasa por el Orinoco, él se calla, porque dice, ostras, este pedazo de río no es de una isla. Él tenía el mapa de Toscanelli. Era la referencia, que es que no tenía mucho más mimbre, es un tipo del siglo XV. Él mira el mapa de Toscanelli, ve el río de Orinoco y lo primero que tiene que decir, con todo lo bueno que es, esto no tiene pinta de que sea una isla. Pero bueno, yo me voy a callar. Y en el cuarto viaje, cuando llega a Panamá, los nativos, no existía Panamá como tal todavía, pero los nativos lo que le dicen es, oye, que aquí hay otro mar, y no sabemos dónde termina. A él, que los portugueses le han dicho una y otra vez, porque él intentó vender su proyecto durante 8 años. O sea, estás vendiendo descubrir América y no te lo compran. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Google se ofreció a Yahoo y a Alta Vista por $1 millón y no lo quisieron. Cierto. Es decir, que estas cosas siguen pasando. Entonces, claro, a él no le compran el proyecto y además le dicen continuamente en la escuela de Sagres, en el sur de Portugal, a Colón, te estás equivocando, tienes mal medida la distancia, que era verdad. Y en la escuela de Salamanca, los amigos de Francisco de Vitoria le dicen también, la reina Isabel la Católica le va a comprar el proyecto, pero tiene mal calculada la distancia. Y eso es así. Pero claro, cuando llega a Panamá y se da cuenta de que posiblemente está en otro sitio y que no ha llegado a Zipango y a Catay porque tampoco ha encontrado tanto oro como decía Marco Polo que había, ¿él qué hace? Se calla. ¿Y por qué se calla? Tú vas a Isabel la Católica, que es la más lista de la clase, y le dices, oye, mira, Isabel, ven aquí, es que... ¿Qué la he cagado? Exactamente, que me he equivocado y que no he llegado donde dije que iba a llegar. Entonces, esas capitulaciones de Santa Fe que no me quería firmar nadie,
y que me la firmasteis dándome la razón como los tontos, como diciendo, si se va a ahogar es igual, no va a pasar nada. Que mira, que vamos a tener que firmar otro contrato por DocuSign, en el que nos digamos que, pues, bueno, que efectivamente que no hemos llegado a Asia, que hemos llegado a otro sitio. ¿Qué le van a decir a Isabel la Católica? Le va a decir, ven aquí, chaval, del 10% olvídate. Vamos a renegociar y si te doy el 1 o el 2, vas que te matas. Y él se calla. Y hemos preferido los españoles, desde un punto de vista, en mi opinión, puedo estar equivocado, muy acomplejado, decir, oye, pues mira, pues vale, pues Colón no se enteró. Y claro, qué pena cuando estás dirigiendo un proyecto y eres el project manager que te quiten el nombre, porque América se debería llamar Colombia. Y se lo quita un tipo que además no tiene la culpa no es de Américo Vespucho, la culpa es de un tipo que lee sus bestsellers, porque Américo Vespucho era como el Ken Follett de la época. Claro, y imagínate Américo Vespucho llegaba y contaba, bueno, pues la gente va desnuda, hay pájaros de colores, todo está verde, en una Europa gris y de pestes. Pues claro, aquello era como, no sé, como el Señor de los Anillos, es decir, voy a leer lo que cuenta este hombre. Y el que lo lee es Martin Wetzmuller en el centro de Europa y es el que lo bautiza como América. Que ni siquiera Américo Vespucho tiene la culpa. Pero claro, te han quitado el nombre a tu proyecto. Estamos hablando de un continente de 300 millones de habitantes, ¿no? Que tiene países como Estados Unidos, como México. Dices, bueno, en fin, me parece injusto. En tu libro aparece de todo. Aparecen vikingos en Sevilla, vikingos en Galicia, aparecen emperadores romanos que han nacido también al lado de Sevilla, que estamos en feria, es la época para recordar este tipo de cosas. Aparece de todo. Si tuvieras que elegir un solo personaje para irte a cenar con él, ¿a quién elegirías y por qué ese personaje nunca sería Felipe II? Bueno, yo me iría con Isabel la Católica. Pero si voy a pegar de poco original, pues no sé, mira, no me esperaba esa pregunta, porque la gente... A ver, no te voy a poner todas las preguntas fáciles. La gente me pregunta ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, no hay personaje favorito, pero sí que me iría con alguno a tomarme unas cervezas. Por ejemplo. Y yo me iría a tomarme unas cervezas con Martín de Padilla, el adelantado. Un tipo ¿Por qué? Un tipo de Calatañazor, un tipo de Soria, que le daban barcos malos en inferioridad y se cargaban los ingleses siempre. O sea, unas cervezas con ese hombre y una tapita con él no tiene precio. Es decir, un tipo de Soria, ¿no? Es muy curioso. Una de las cosas que digo en el libro una y otra vez es, y ni siquiera tiene calle en Calatañazor. Bueno, muy español. España paga mal a sus héroes. Sí. Entonces, enterramos bien, pero pagamos mal. Pagamos fatal. Bueno, que se lo digan a la expedición de Colón, que vas a descubrir América, y los capitanes cobraban, según la inflación, más o menos unos 21.000 euros por el proyecto entero, o sea que al mes debían salir como a 4 o 5.000 euros. Bueno, no salieron mal. Sí, no. Pero bueno, que has descubierto América, quiero decir, ¿no? Y los grumetes salían a 4.000 euros por el proyecto entero, o sea, 1.000 euristas. Es que España ha pagado mal siempre. Sí, totalmente. ¿Qué personaje histórico crees que merecería una serie de Netflix y cuál una orden de alejamiento por parte de los guionistas? O sea, que no pudieran ni tocarlo. Que no pudieran ni tocarlo. Puf. Bueno, series de Netflix habría muchas, ¿eh? Pero una, porque ya eso lo hemos hablado muchas veces, de esto no hay peli, yo te lo pregunto habitualmente. Sabéis que Marcelino escribe en LinkedIn todas las semanas. Yo le animé a escribir el libro desde que vi todo aquello. Sí. Dije, Marcelino, tienes que escribir el libro. Él me lo reconoce en el prólogo del libro. Y yo siempre le pregunto eso de, oye, Marcel, esta sí hay peli, ¿no? Y él me suele decir, no, pues de esta tampoco. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad. ¿De quién sí haría falta una serie para realizar? Y luego te diré quién pienso yo que tendría que tener esa serie. Bueno, seguramente que me voy a equivocar, porque son muchos los que merecen una serie, ¿no? Pero merecer una serie, así a bote pronto... Bueno, afortunadamente hay algunos personajes que se han ido recuperando. Blas de Lezo ahora ya lo conoce todo el mundo. Pero serie de televisión, fíjate, voy a decir algo que a lo mejor la gente no se espera. Yo le haría una serie a Alaquén II. Me parece que Alaquén II es uno de los grandes desconocidos, como muchos, ¿vale? Los musulmanes están 8 siglos en España. 8 siglos. Y una de las cantinelas es, nunca se han mezclado con los cristianos. Claro, luego surgen ahí términos como son moriscos, mozárabes y mudéjares, que efectivamente no nos hemos mezclado. Eso ha sido por generación espontánea, ¿no? Alaquén II es posiblemente una de las personas más cultas que ha dado la península ibérica. Y de hecho genera una cosa que se llama la Biblioteca Califal de Córdoba, que está casi a la altura de Alejandría. Y el papel de la mujer, con todas las copias que se hacen de libros, textos, recopilación, traducciones, y que luego eso
por una inquisición que tienen los musulmanes, que no se estudia como tal, pero que es la de Almanzor. Por cierto, Almanzor tiene monumento en Calatañazor, donde perdió el tambor. Lo destruyen. Y eso da lugar a la Escuela de Traductores de Toledo. Es el germen, un poco, por decir, no tal cual, pero vamos, forzándolo un poco, es el germen de lo que es la Escuela de Traductores de Toledo. Alaquén II es una persona culta como pocos, pero se dedicó tanto a la cultura y a fomentar la ciencia, las matemáticas, la astronomía, la medicina, que para qué le vamos a promocionar, ¿no? Como además es musulmán, pues parece que hay que olvidarse. Pero bueno, te he dicho Alaquén II y podrían ser muchos. ¿A quién no dejaría yo que la gente se acerque y le toque? Pues yo no dejaría que me manoseen, por ejemplo, a Urraca I de León. Una mujer maltratada por Jaime I por Alfonso I de Aragón, y que murió un 8M, y que hizo absolutamente de todo, siempre rodeada de hombres, para intentar salvar a su hijo Fernando VII y que no le comieran la tostada. Además, una mujer tipo, si habéis visto la Guerra de los Rose, pues a mamporros con su marido continuamente. Entonces, una mujer de todas, que le plantó cara a la vida, que le plantó cara al machismo que había en esos momentos y de qué manera, y que hasta en Galicia la llegaron a tirar contra el suelo y le rompieron hasta los dientes. Me parece que es una mujer que la historia bueno, te he dicho esta como hay muchas, me insisto, es decir, no es por resaltar a una, pero me parece que la historia de Urraca I de León es preciosa. De hecho, es la primera reina no consorte de Europa. Ahí lo dejo. De todas las historias que conoces, que son un porrón, ¿cuál te sorprende especialmente que la gente no conozca? Lo que te decía antes, a mí me sorprende que la gente no sepa que Ruy López de Villalobos descubre Hawái y descubre Filipinas, y le pone Filipinas en honor a Felipe II. ¿Quién es Ruy López de Villalobos? Un tío de Málaga. Bueno, pero como llega James Cook en el siglo, muchísimo más tarde, en el siglo XVIII, y se los encuentra allí, que ya medio chapurreaban castellano los de Hawái, ¿vale? Por cierto, James Cook tiene una historia chulísima, como es el karma, ¿no? Que él le cambia el nombre a las Islas Hawái, las llama las Islas Sandwich, ¿no? Es decir, que te apellides Cook y que te coman en las Islas Sandwich, tiene narices. Sí. Tiene narices, ¿no? Pero bueno, salen muchos. Todos los personajes de América me parece que son unos grandes desconocidos, ¿no? Pues Cárdenas, que descubre el cañón del Colorado. Cabeza de Vaca, hay gente que lo conoce, pero es que Cabeza de Vaca anduvo 16.000 kilómetros. Un tipo andando 16.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahí salen terminologías. Él, por ejemplo, es uno de los primeros que documenta los cocodrilos, ¿no? Los cocodrilos, que les llamaba lagartos. Luego salen los chiquitos de la calzada británicos, que a los lagartos le llaman, pues como diría chiquito de la calzada, alligator. El alligator es lagarto inglesificado, ¿vale? Pero salen muchísimos personajes ahí que son realmente espectaculares. Luego hay, por ejemplo, los típicos, ¿no? La gente conoce a Hernán Cortés y Pizarro, ¿no? Son los malos. La figura de Pizarro es mucho más difícil de defender, porque él va a forrarse. Todos van a forrarse. Es que claro, hay que ponerse en los zapatos de un tipo del siglo XVI, que no es dueño de la tierra que tiene en Extremadura, no es dueño ni de la azada con la que está trabajando en esa tierra, y que le dicen, oye, que hay un paraíso al otro lado del charco. Y bueno, pues Pizarro va a forrarse. De hecho, también es cierto que le subestiman los Atahualpa y compañía, y bueno, pues al final hace un buen chantaje, se lo terminan cargando y pide que le llenen una habitación en Cajamarca, alzando el brazo, pues todo lo que llegaba a la altura del brazo, de oro, y otras 2 más de plata. Pero por ejemplo Hernán Cortés no. Hernán Cortés, desde mi punto de vista, es el único que ha pasado por la universidad. Ha pasado por la Universidad de Salamanca, es el más listo de la clase. Y claro, es que ahí lo que, como decimos aquí en La Mancha, le vino Dios a ver. Es decir, los tlaxcaltecas y los totonacos, es que les vino Dios a ver el tener a Hernán Cortés. Porque estamos hablando que los aztecas eran seguramente la civilización más sanguinaria que ha visto la faz de la tierra. Ya no digo cómo hacían los sacrificios. Sin embargo, parece que de eso no hay que hablar. Ojo, los dominicos, cuando ven el espectáculo, dicen, si lo hacen con la mejor intención del mundo. Es todos los dominicos, ¿eh? Es decir, que le estaban un poco exonerando de toda la culpa, pero era una barbaridad lo que se estaban cometiendo allí. Y claro, muchas veces el error está en confundir el territorio azteca con el mapa actual de México, con el mapa del virreinato de Nueva España. Es que se parecen a una castaña. O sea,
un poco mal comparado, el Imperio Azteca sería como la provincia de Madrid, México sería como España y la monarquía hispánica sería como Europa casi hasta China. Es decir, perdón, el virreinato de Nueva España. Entonces, ¿qué me estás contando? Es que estamos mezclando términos que no tienen absolutamente nada que ver y que no son comparables. Entonces, bueno, insisto, ahí salen muchísimos personajes que no te puedes quedar con uno. Pues es que son innumerables, es que es uno detrás de otro. Es que lo que hace España es una barbaridad. De hecho, hay un historiador francés que se llama Hippolyte Taine que dice: existe una raza superior que es la España de 1500 a 1700. O sea, para que diga esto un francés. Es increíble, ¿no? ¿Nos tomamos demasiado en serio nuestra historia o demasiado en broma? Yo creo que nos tomamos demasiado en serio. Yo en mi despacho tengo un decálogo y uno de los puntos es: no te tomes tan en serio porque nadie más lo hace. Sin embargo, los españoles nos hemos tomado muy en serio. Tenemos un sentimiento de vergüenza y un complejo brutal. Y yo creo que, o por lo menos el objetivo de mi libro es verlo desde un punto de vista un poquito más, no sé si sano, pero sí más distendido, más desenfadado, en el que nos podamos reír con episodios que realmente son épicos y que hay que recordar. ¿Qué le sobra a nuestro relato histórico y qué le falta? Bueno, le falta emoción, porque los datos están. Ahí hay una frase que es dato mata relato. Uy, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que el dato mata relato. Lo estamos viendo todos los días. Ya, pero vamos a ver. Yo se lo digo a los alumnos. Cualquier discurso tiene que estar balanceado. Tiene que haber un 30% de datos, una tercera parte de emociones y una tercera parte de ejemplos. De hecho, en una audiencia lo que tienes es eso. Gente que está esperando el ejemplo, gente que está esperando el dato y gente que está esperando la emoción. Cuando tú un relato lo sometes al 100% de emociones, estás ante propaganda, estás ante un relato, pero no estás ante un hecho histórico bien contado. Entonces, un buen hecho histórico, un buen relato, vamos a llamar entre comillas, debería tener esas tres partes. El ejemplo, que es el personaje histórico que intento buscar, el dato, porque el dato tiene que estar. Sí que es cierto que luego el dato es interpretable. 5.000 soldados eran muchos o eran pocos, ¿de acuerdo? Y las emociones. En las emociones está la interpretación de la persona que escribe. Y tiene un sesgo. Yo lo tengo, evidentemente. Todos lo han tenido, ¿no? Sócrates, cuando hablaba de pensamiento socrático, lo que decía es que había tres tipos de personas. Las personas que piensan en ideas, que eran las personas inteligentes, las personas que piensan en experiencias, que eran las personas promedio, y luego decía más o menos que los tontos lo tienen todo claro, ¿vale? No, eso no tiene ninguna duda. Entonces, este libro es de experiencias, pero el conjunto de las experiencias te permite tener una idea grande para que pienses en grande. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la gente. ¿Cuántas veces mientras escribías el libro has pensado esto no pasa el filtro de lo políticamente correcto? Bueno, muchísimas veces. De hecho, a veces dices, esto LinkedIn me lo va a soportar o no me lo va a soportar. Curiosamente, una vez pronuncié Juan Carlos I y Reina Sofía y lo leyeron 3 personas. O sea, es que no llegó a la gente. O sea, deben tener ahí un filtro como diciendo esto, a ver qué va a decir este hombre de los reyes, que no se puede leer. Y me acuerdo que tuve otro que escribí de la historia de las banderas. Y como estaban ahí todas, los leyeron 4 gatos, pero porque directamente LinkedIn te penaliza y dice esto no se puede ver. No, o sea, es un algoritmo, ¿eh? O sea, no es que una persona ahí esté como censor y diga tú no lo puedes leer. Pero sí que es cierto que a veces me ha sorprendido que a lo mejor, yo qué sé, pues cuando hablaba de Alfonso VI y la expulsión de los gitanos, chutó y lo leyeron miles de personas. Y dices, bueno, pues decir la palabra gitano, LinkedIn lo soporta, ¿no? No te sabría decir. O sea, he intentado ser políticamente correcto porque al final te mereces un respeto a la audiencia, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo cojear más de una cosa o de otra, pero al final lo que quieres es que la gente sepa de la historia de Carlos III o de, no sé, bueno, Carlos III es más conocido, ¿no? Pero que sepan quién es Junípero Serra o quién es, qué sé yo, Mencía de Calderón, que tiene una historia preciosa, ¿no? Y al final eso que lo consigues no metiéndote en un jardín. Y no metiéndote en un jardín es pues más o menos preservando más o menos el mismo tono, mismas cosas. Aunque a veces intento tener un poquito de retranca, no sé si lo consigo o no, para que la gente tenga esa doble lectura. ¿Te has autocensurado mucho? En este libro sí. Mucho. De hecho, la editorial, ahora que no nos escuchan y no están aquí, me dijeron, oye Marcelo, a ver si puedes intentar quitar la palabra menda. O qué sé yo, en alguna vez, pues mira, hay un episodio muy chulo que me sobró un regate, si me permites el término. Por favor. En el que, bueno, en la batalla de Santa Cruz de Tenerife, en la batalla de Santa Cruz de Tenerife no, en la batalla de Trafalgar.
En la batalla de Trafalgar yo me imaginaba a ese soldado que de repente ve aparecer al almirante Nelson, que Nelson, no sé si la gente lo sabe, pero Nelson aparece en la batalla de Trafalgar vestido de gala, con todas sus medallas. De hecho lo digo en el libro, antes muerto que sencillo. Es decir, el tipo salió así. Claro, yo me imaginaba a ese soldado al otro lado, en otro barco, diciendo, a tomar por... Y le mete el cañón y se lo carga. Es que en el original ponía eso. Y me dijeron, no puedes poner eso. No, vaya, parece que por ahí está el almirante Nelson. Pero es que estoy convencido que fue más parecido a lo que yo decía. Seguramente. No era por soltar la gracia, es que yo me imaginaba a ese soldado diciendo, toma, y cañonazo, y se lo cargó. Al final tienes que guardar unas formas, porque el libro lo va a leer mucho tipo de audiencia diferente y le tienes que guardar un respeto al lector. Entonces, me he autocensurado en algunas cosas en las que he dicho, contrólate. Empleo muchos símiles, ¿no? Me acuerdo que hablando de Abderramán III decía, ahora que no se escucha nada, decía, es que tenía peor carácter que la suegra de Risto Mejide. Entonces me dijeron, nos va a denunciar Risto Mejide, o sea, no puedes ponerlo, ¿no? De hecho, no sabemos si tiene suegra. Tiene varias. No tengo ni idea, no lo sé. Entonces, al final dices, bueno, pues vale, vamos a autocensurarnos, a controlarlos. Pero he dejado 3 o 4 notas de humor más blancas, que no voy a decir en qué capítulos están, pero que están ahí, ¿no? Que es un poco el sello. Sí que es cierto que en LinkedIn es una detrás de otra. Sí, ahí no paras. Pero cuando ya tienes un libro y te... Además me parece que tiene que ser así, es decir, el libro ya tiene vida propia, ya la gente lo compra, es suyo y ahí no tengo ya mucho que ver. Le tienes que guardar un poco a ese respeto a ese lector que no sabe si puede encajar más con un tipo de lenguaje o no. Entonces, aunque el libro está en un tono desenfadado, pues como si nos estuviéramos tomando un par de cervezas, de hecho aquí nos faltan esas 2 cervezas y el pinchito para estar hablando, pero era un poco el tono en el que yo quería escribir el libro, pero frenándome un poco, es decir, quizás no estará limitándome. ¿Qué crees que van a opinar todos esos historiadores serios de que alguien como tú, que ha estudiado historia, pero que de pronto trata la historia de esta manera, con este sentido del humor, como algo mucho más sencillo? ¿Qué crees que van a pensar todos estos historiadores seriotes? Pues a lo mejor piensan que una de dos, o que no tenía yo ni idea o que era un crack. Y pongo siempre el ejemplo de Cervantes. Es que Cervantes escribía así. Lo que pasa es que escribía con el lenguaje del siglo XVI. Yo no he sido mucho más original, escribo con el lenguaje del siglo XXI. Si Cervantes escribiera ahora el Quijote, le llamaría el Patas Largas, o le llamaría el Mayas, que eso es lo que significa Quijote. Quijote es una pieza de la armadura que da con el muslo, y le llama el Quijote. Si ahora resucitara Cervantes y saliera a cualquier parque de Toledo y viera a la gente en fosforito corriendo pues le diría el Mayas. Es que eso lo hacía ya Cervantes. O sea, no he sido mucho más original. Lo que pasa es que el lenguaje tiene una evolución tal que, claro, hay muchísima diferencia. O sea, yo no voy a ser Cervantes, ni por asomo, ni lo pretendo, ¿no? Eso ya es alta literatura, ¿no? Pero en el fondo, el objetivo es ese, es decir, hacer cercano algo para pinchar al lector. Dicen que los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Qué crees que nos ayudaría en el presente si conociéramos bien el pasado? Bueno, a mí, mira, una de las cosas que me preguntan es ¿qué va a pasar en Ucrania? Y yo qué sé qué va a pasar en Ucrania. Los historiadores nos pasa un poco lo que les pasa a los financieros. Sin embargo, los financieros tienen mejor prensa. Tú le preguntas a un financiero ¿qué pasó en el crack del 29? Y te lo explica a la perfección, con todo lujo de detalles. Pero si le preguntas, oye, ¿cuál va a ser el Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha en los próximos 5 años? Ni idea. Ahora, cuando pasen esos 5 años, te lo gorda. El historiador igual. Han pasado tantas cosas, se van a repetir, pero lo que no sabes es en qué forma, qué palancas se accionan o no para que la historia se repita o no en mayor o menor medida. ¿De acuerdo? Yo tengo otra frase similar, y de hecho la pongo en el libro, y se la digo a mis alumnos siempre que termino una clase, que es una frase de Mark Twain que decía que la historia no se repite, pero rima. Y si no rima, tartamudea. Por eso yo una y otra vez en el libro digo, menos mal que estas cosas ya no pasan. Menos mal que estas cosas ya no pasan. Pues porque pasan. Desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de trepas, desde el punto de vista de liderazgo, desde el punto de vista de emprendimiento, desde el punto de vista de innovación. Yo se lo digo a los alumnos, o sea, deberíamos ser considerados todos ahora mismo nuevos hombres del Renacimiento. Porque cuando tú hablas del Renacimiento, lo que ves es una época de guerras, una época de pestes, de enfermedades, de pandemias, una época de inventos como la imprenta y una época de descubrimientos y viajes como Colón.
Vale, ahora te vienes al año 2025. Tienes guerras, tienes pandemia, que no nos hubiéramos querido hace unos años, tienes nuevas tecnologías a golpe de clic y ahora tienes a los Elon Musk y compañía que si queremos ir a la luna o tal. Es que ha cambiado el contexto, cambian los proyectos, pero en las raíces estamos igual. O sea, los retos son los mismos. ¿Crees que algún día España hará las paces con su historia? Yo espero que sí. Yo espero que sí, pero yo creo que es más una cuestión que es una enfermedad que tenemos aquí, que es no leer. O sea, el único arma que tienen en estos momentos las personas para salir adelante es la lectura. Está muy bien ver YouTube, está muy bien TikTok, está muy bien ver cine. Claro, si ves cine y te quieres documentar con Ridley Scott, mal, ya vas mal. Si te quieres, no sé, documentar con Mel Gibson, peor. Porque claro, fallan como una escopeta. O sea, yo solamente digo una cosa. En Gladiator, por poner un ejemplo, los historiadores a los que recurrió Ridley Scott le suplicaron por favor no aparecer en los créditos. Claro. Es que tienes que leer. Es que es tu única arma. De hecho, yo, por ejemplo, en mis clases de pensamiento crítico se lo digo a los alumnos. Y leed a los malos, por favor. Que no se os olvide leer a Hitler, leer a Stalin, leer a Goebbels, porque os vais a dar cuenta de que mucha gente del día a día de hoy los ha leído. Y mientras tú no los leas, estás desprotegido. Cierto. A lo mejor si todo el mundo lee a Hitler, estamos fomentando que haya más Hitlers. Pero también estás fomentando, casi desde un punto de vista de progresión geométrica, millones y millones de personas que van a identificarlos. Mientras alguien no lea a Goebbels, estás desprotegido como sociedad. Está muy bien leer a Lope de Vega, Calderón de la Barca, a Naguib Mahfouz o a Ken Follett. Pero tienes que leer a los malos. Mira, ahora que comentas el tema de leer, antes comentabas el tema de Cervantes y decías que él escribía como escribía en el siglo XVI. Y quizás por eso es tan difícil leer a Cervantes hoy en día. Sin embargo, los ingleses, que para eso son mucho más prácticos que nosotros, cuando tú lees las obras de Shakespeare, están escritas en lenguaje actual. Las han actualizado, han eliminado todo el lenguaje de cómo se hablaría en Inglaterra en el siglo XV y lo han traspasado a la actualidad. ¿Crees que deberíamos hacer lo mismo con nuestros clásicos para abrirlos más a que todo el mundo pudiera leerlos? Seguramente habría que hacerlo, sobre todo si quieres que lo lean los chavales en la enseñanza secundaria. Si quieres que lo lean en segundo de la ESO, un tercero de la ESO, tienes que meterle mano al texto. Bueno, no ayuda mucho a que cojas afición a la lectura que cuando tienes 13, 14 años te obliguen a leerte algo de Calderón de la Barca o incluso el Quijote. O Góngora. Te dicen, oye, lea Góngora y te abre las venas. Pues mueres. Pero claro, tú tienes que tener en el radar que en algún momento de tu vida ese profesor pesado rancio de literatura que te ha dicho que tienes que leer a Quevedo, digas, vale, pues me lo he leído sin ganas, pero a lo mejor cuando tienes 30, 35 años deberías tener ese pensamiento crítico y decir, pues a lo mejor tengo que leer a Calderón de la Barca, ¿no? Y realmente yo, por ejemplo, el Quijote me lo leí con 30 años y lo disfruté como un enano. Y yo me tuve que leer pasajes en la enseñanza secundaria que decía, madre mía, ¿esto qué es? Pero claro, cuando tienes cierto grado de madurez, claro que estás mucho más preparado para leer determinada literatura. Claro, si uno está en un país que no lee y encima te obligan a leer este tipo de autores cuando tienes 12, 13, 14 años, no es de extrañar que España sea un país que lea poco. Entonces, quizás sea buena idea no sé si edulcorarlos de algún modo para que la gente sepa, por lo menos, el Quijote es el primer libro de la historia moderna. Cierto. O sea, una persona emplea más o menos 1000 palabras en su día a día, 1000 vocablos. Una persona culta 5000. El Quijote tiene 25.000 vocablos diferentes. Claro, es que es una obra que hay que leerla con todos los respetos y cuando ya estás maduro como para decir, me voy a leer el Quijote. Pero claro, el Quijote es una pasada cuando te lo lees. Tercera edición, ya el libro. No te lo creías ni tú cuando empezaste a escribir esto. Decir, vamos allá por la tercera y demás. ¿Qué me voy a creer? Y es probable que habrá un segundo libro. Está escrito, lo había hablado con la editorial, pero me han dicho que queremos... Dale un poquito de tiempo, mientras se venda hay que esperar. Claro, eso quieren que no sea otra vez otra sucesión de historias sin más desde el punto de vista cronológico, sino que haya... ¿Tiene ya título? No tiene título. Perfecto, entonces, si tuvieras que titularlo con una historia que no has contado aquí, ¿cómo titularías tu segundo disco? A tu segundo libro. Es que el disco está al venir. O sea, el disco está al venir, luego vienen unas películas también. No queríamos avanzarlo tan rápido, pero al final se ha escapado. Pues a lo mejor la contrahistoria. ¿No?
Y a lo mejor ponemos a Felipe II de espaldas, mirando a otros, sí, mirando para Cuenca. Buen título, buen título. Ya para terminar, y antes de dejar que las personas que nos acompañan, pues si quieren hacer alguna pregunta puedan hacerlo, ¿qué historia te han pedido ya demasiadas veces que cuentes y qué historia nunca te han pedido que cuentes y que te encantaría contar? ¿Qué historia me han pedido que cuente? Sí, muchas veces, que estás harto de que te pidan, cuéntame esto, cuéntamelo. Mira, la verdad es que no me la han pedido, no te podría decir una, pero una que me han pedido 2 veces y me la ha pedido la gente va a alucinar ahora, pero bueno, normalmente no estoy en esas lides. Pero este miércoles pasado estuve en un programa de radio, silla con Ramón Tamames. Y Ramón Tamames me dijo, tienes que hablar del compromiso de Caspe. Y dije, pues mira, y pensé, digo, es la segunda persona que me lo dice. Y ya digo, pero ya sabiendo que este hombre me va a leer, cuidado, que no veáis las preguntas que me hizo, que yo decía, madre mía, ¿cuándo termina el programa? O sea, culto como, vamos, increíble. Y una que me gustaría contar, que la gente no me suele pedir, es, pero que he hecho ya algún post, la otra interpretación del Guernica. Pues cuéntanosla, no te quedes con las ganas. Bueno, pues... De hecho, es mi caso final en la clase de pensamiento crítico. Cuando hablamos ya de pensamiento inductivo, de pensamiento deductivo, de tal y cual, el Guernica no está comprobado, evidentemente. Yo lo último que quiero es emponzoñar una obra como el Guernica. Tú le preguntas a un tío en Singapur, dime una obra de arte que forme parte de la iconografía antibelicista, y el Guernica. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, el Guernica es además, es meterse en un jardín, porque yo... Es un jardín, te vas a meter en un jardín, pero métete, solo se va a grabar y lo van a ver por YouTube un montón de personas. El Guernica está comprobado, es decir, el Guernica es una obra que está basada en un episodio histórico en el cual, bueno, pues la Legión Cóndor, liderada por el sobrino del Barón Rojo, alemán, nazi, bombardearon una ciudad y se cargaron, pues más o menos entre 1.600, a ver si me acuerdo del número, 1.655 y 2.000 personas. ¿Vale? Más o menos, arriba abajo. Hay otras teorías que dicen que solamente son 150, pero lo que está básicamente asumido por todo el mundo es que en ese bombardeo se asesinan, porque la palabra es asesinar, asesinan entre 1.655 y 2.000 personas. ¿Vale? Hablo de memoria, 26 de abril de 1937. ¿De acuerdo? Y yo a los alumnos les digo, esto no va de la batalla, esto va de un cuadro. Y digo, ahora os voy a contar otro caso diferente. Y luego en paralelo. Entonces, yo le pregunto a la gente si conoce a Ignacio Sánchez Mejías. Normalmente, el común de los mortales me dicen, ¿Ignacio Sánchez Mejías? Ni idea, no sabemos quién es. Entonces yo lo que les digo es, Ignacio Sánchez Mejías, que es verdad, esto no es opinable, Ignacio Sánchez Mejías era el presidente del Betis. ¿Vale? Es decir, estábamos ante un Florentino Pérez. ¿Vale? Era el presidente del Betis. Era el presidente del Betis y además estaba casado con una... no estaba casado, perdón. Era amante de una folclórica que le llamaban, creo que la Argentina. Es decir, que era una especie como de Florentino Pérez, enrollado, no casado, enrollado con Shakira. ¿Vale? Pero es que además el tipo era el presidente de la Cruz Roja. Vale, ahora mismo no sabía deciros un presidente de... Tengo alguno de algún programa mío, pero no lo quiero meter en este mercado. O sea, una mezcla entre presidente de hospital, Florentino Pérez, enrollado con Shakira. Y lo que además la gente no sabe es que encima era el precursor de la generación del 27. Amigo íntimo de Lorca, amigo íntimo de Alberti, amigo íntimo de, bueno, pues de toda la generación del 27, incluido, por cierto, amigo íntimo también de Picasso. Claro... ¿Te falta un dato? Bueno, vamos a por lo importante. Es decir, estamos hablando de una especie de Florentino Pérez, mezcla entre Florentino Pérez y Arturo Pérez Reverte, enrodado con Shakira. Es decir, imaginaos el personaje, ¿no? Que era amigo, por ejemplo, de un Picasso, que Picasso había pintado 13.000 cuadros. Si dividimos 13.000 entre 365 días que tiene el año, sale a cuadro por día durante 37 años. Cuidado con Picasso. O sea, Picasso ya en el 37, si escribía en una servilleta su firma, ya valía pasta. ¿Vale? El dato que me falta por decir de Ignacio Sánchez Mejías es que encima era torero. Es decir, que era una mezcla de Florentino Pérez, Arturo Pérez Reverte, Ortega Cano, enrollado con Shakira. O sea, imaginaros el personaje en los años 30. Este tipo había sido ¿cómo se dice? El que le dio la alternativa a su cuñado. Siempre hay un cuñado en todas las historias. Su cuñado es el Joselito, no el cantante, hubo un Joselito anterior que era torero,
que murió en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina en 1920. De hecho, la cabeza se la sostiene Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías no es el torero paleto, si se me permite el término, es un tío culto. Y el tío le gustaba la tauromaquia como él solo, ¿no? Entonces, en 1934 estaba de vacaciones en Huesca en agosto y le llaman y me dicen: mira, tenemos aquí un torero que ha tenido un percance, la corrida de toros es mañana a las fiestas de Manzanares, un pueblo de Ciudad Real, puedes venir desde donde estés a completar el cartel. Entonces el tipo, en los vehículos de la época, año 34, se recorre media península, llega a Manzanares y completa el cartel. El toro se llamaba Granadino y le mete una cornada de 3 pares de narices y lo llevan a la enfermería. Entonces aquí todos hemos visto la imagen de Paquirri, pero esta imagen se produjo en Manzanares, provincia de Ciudad Real, en el año 34 ya. Él ya le decía: la cornada va por aquí, por allí, no sé qué. Yo, que soy presidente de la Cruz Roja, en esta enfermería en Manzanares, con esta bombilla, yo aquí no hago nada. Me tenéis que coger y llevarme a Madrid. Le llevan a Madrid y muere 2 días más tarde porque la gangrena en aquel viaje le fue apoderando y muere 2 días más tarde. Entonces yo les cuento el caso del Guernica a los alumnos y les cuento el caso de Ignacio Sánchez Mejía por otro lado. Y luego les digo: oye, el Guernica, por cierto, Picasso cobra 200.000 francos. Claro, lo que decía, firmó una servilleta y él cobra 200.000 francos, es decir, tiene ánimo de lucro. A continuación les pongo a los alumnos el Guernica, porque antes les he puesto la foto de Dora Maar, que es la amante de Picasso, en la que se ve el Guernica terminado pero sin completar, sin colorear, por decirlo de una manera. El Guernica es blanco y negro, en grises, y luego les pongo el Guernica finalizado para que vean las diferencias. Y yo me voy al Guernica finalizado y digo: mirad, abajo, claro, ahora uno tiene que visualizar el Guernica, abajo está el torero tumbado, con el estoque, Ignacio Sánchez Mejías. La gente de la plaza en shock. La mujer de la izquierda, que tiene un niño pequeño, es la madre de Ignacio Sánchez Mejía, que está llorando la pérdida de su hijo. La amante de la derecha está llorando la pérdida de Ignacio Sánchez Mejías. La bombilla es la bombilla de la enfermería de Manzanares. Y no hay aviones y no hay bombas. Y hay un toro. Y hay un toro y está el caballo del picador. Y claro, yo ahí cojo y digo, me voy de puntillas, digo: ahora yo me voy y os dejo ahí para que interpretéis y saquéis ese pensamiento socrático y saquéis las preguntas que tengáis que hacer. Pero eso es sobre todo sin emponzoñar una obra como es el Guernica, que nadie va a discutir que la versión oficial es la que es y que es una obra antibelicista por antonomasia. ¿No? Bueno, antes de que vengan a desalojarnos, porque después de esto que acaba de contar es probable que vengan a desalojarnos rápidamente, vamos a dejar la oportunidad de que nos pregunten algo las personas que nos acompañan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es vuestro momento. Sí. Por favor. Marcelino, ¿qué tal? Gracias por la exposición, es muy interesante. Ahora, cuando hablabas del Guernica, creo que habéis definido de traer un jardín, ¿no? Sí. Un melón delicado. Visto que el libro lo terminas con la llegada de la democracia, la Constitución. Entiendo que después de ahí son los terrenos pantanosos, ¿no? O lo complicado. Yo lo que te quiero preguntar es: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda tratar a un personaje, como podría ser, por ejemplo, Juan Carlos I, o una época, sin que te genere conflicto social, cancelación? Claro, bueno, sí, o sea, de hecho yo, por ejemplo, en redes sociales casi nunca hablo del siglo XX, porque ya el siglo XX es un jardín. Y más en España, en el que los españoles, si los tuviera que definir, para mí un español es una persona que está o conmigo o contra mí. ¿Vale? Es decir, rojos y azules, constitucionalistas e independentistas, republicanos y nacionales, isabelinos y carlistas, imperiales y comuneros, moros y cristianos, católicos y arrianos. Nos podemos ir hasta la batalla de Munda, pompeyanos y julianos. O sea, España es eso. Y lo podemos llevar al terreno deportivo, al terreno político, al terreno que tú quieras. Yo creo que la historia del siglo XX ha sido, de hecho, desde mi punto de vista, es una opinión, la historia de los últimos 3 siglos ha sido desastrosa. Siglo XVIII, XIX y XX, desde la llegada de los Borbones. Esto no es un tema monarquía-república, es un tema que tengo yo especialmente con los Borbones, ¿vale? Es decir, para mí, bueno, pues no han sido mi familia preferida, ¿de acuerdo? Dicho eso, siglo XX está muy reciente, son nuestros abuelos y todos hemos escuchado historias de nuestros abuelos. Yo creo que la primera condición que se tiene que dar es: tienen que estar muertos. Si queremos hablar de Juan Carlos I, desde un punto de vista objetivo, Juan Carlos I ya no nos tiene que leer. Es mi opinión.
Y yo por eso me paré más o menos en la Constitución. En algún punto me tengo que parar, ¿no? Somos 48 millones de habitantes y no me van a comprar el libro los 48 millones de habitantes, pero desde luego siempre va a haber capítulos que alguien esté vivo y que diga, yo eso lo viví. De hecho, yo me paro en la Constitución de 1978, yo tenía 6 años, ¿de acuerdo? Creo que era un punto sano en el cual cortar, ¿de acuerdo? Si viniera un historiador dentro de 50 años, quizás pueda hablar de Pedro Sánchez o de Feijóo, ¿vale? Pero hablar yo de eso ahora yo creo que es innecesario, porque estoy juzgando antes de tiempo. Yo todavía no sé lo que va a pasar mañana. Entonces me parece que lo sano es cortar en un punto, que todos estemos de acuerdo que es un punto de corte. Y sí que es cierto que, por ejemplo, hay guiños a la actualidad. Es decir, yo cuando hablo, por ejemplo, del Sáhara Occidental, han ocurrido cosas recientemente en cuanto a la visión de la política tradicional del Sáhara Occidental. Entonces lo tengo que mencionar. Pero lo menciono de pasada. Está ahí el dato, a lo que quieras. Pero me parece que desde mi punto de vista sería un error hablar, no sé, pues de los atentados del 11M, que yo creo que es un pedazo de episodio como para darle un episodio. Pero creo que es mejor que eso ya lo cuenten otros cuando puedan entablar nexos entre el 11M y otros aspectos políticos que vayan sucediendo. Y ahora mismo para mí eso sí que es meterme en un jardín. Yo por lo menos... yo no hubiera escrito del siglo XX, lo he disfrutado, pero no me hubiera metido en el siglo XX porque creo que es eso. Seguimos en estás conmigo, estás contra mí. Y mientras parezca que no haya más posibilidades, que ahí es donde yo realmente alucino, es decir, ¿de verdad no hay más posibilidades? Solamente puede ser estás conmigo, estás contra mí. Mientras el español no dé ese salto de calidad y vea que hay más opciones, me parece que no empezaremos a estudiar historia sin complejo y nos empezaremos a sentir más orgullosos de nuestra historia. Y eso pasa por dejar a los vivos, por lo menos en paz, que actúen y que ya sean otros, cuando ya estén bajo tierra, los que les juzguen. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Sin ningún tipo de tapujos, si puedes hablar con lo que te diga la gana, ¿cuál es el siglo que más disfrutarías escribir un libro y solo contar batallitas de él? El siglo XVI. De hecho, mira, es poco elegante meterse con autores que han escrito otras obras, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, me leí de Pérez Reverte una historia de España, o sea, Pérez Reverte, es decir, ya me gustaría llegarle a mí a los talones a Pérez Reverte, quiero decir. De hecho, ni siquiera es mi objetivo. Es más, yo no me siento escritor, me gusta escribir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo sé conducir, no soy piloto. Me gusta escribir, no me tengo por escritor. Pero, por ejemplo, Pérez Reverte, cuando leí su libro, me encantó. Pero yo veía que el libro iba avanzando, y de repente llegué a mitad del libro y ya estaba en la Guerra Civil. Y dije, ostras, es que este libro, la mitad del libro va de la Guerra Civil. Entonces yo, por ejemplo, cuando escribí este libro dije, no me gustaría cometer ese, desde mi punto de vista, error. Y yo sé que esto es poco elegante meterte con la obra de otra persona, ¿no? Porque me parece que el libro de Pérez Reverte es espectacular. Pero desde mi punto de vista está descompensado porque es 150 páginas Guerra Civil y 150 páginas desde la prehistoria hasta la Guerra Civil. Entonces yo dije, pues yo le quiero dar dimensión a todos los siglos más o menos por igual. Y ahí me di cuenta de que me había salido mucho siglo XVI. Es decir, me parece que el siglo de oro español es espectacular. Es más, he seguido escribiendo y me siguen saliendo historias del siglo XVI. Es que es nuestro siglo de oro. Por eso me lleva un poco los demonios que la gente no controle tanto de nuestro siglo de oro. El siglo de oro que tenemos es como para sacar pecho. O sea, yo creo que los españoles de esa época es que estaban hechos de otra pasta. Entonces, bueno, si me dijeran, solamente puedes escribir de un siglo. Siglo XVI, es que hay mucho material de combate ahí para escribir. ¿Alguna más? Yo solo fui uno de los primeros a animarte a escribir el libro y soy uno de los primeros a animarte a que esto lo lleves a escalarlo, ¿no? Profesor de emprendimiento y te vayas a otro tipo de redes sociales como TikTok o Instagram y puedas llegar a gente darle mucho más joven. No, me encantaría, te enseño mi agenda, yo sí que te enseño mi agenda. me encantaría, la verdad es que me encantaría. No es mala idea, No es mala idea, el alcance desde luego se multiplicaría de manera muy importante. Cualquier historia de esta la visualizas en imagen en, no sé, 2 minutos máximo y eso tendría una llegada espectacular. Sí, no, seguramente. Seguro. A ver, tendría que buscar tiempo. ¿Alguien más? Cosme, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Nadie más?
Perfecto, pues entonces, una vez llegado a este punto, solo me queda agradecer primero a Marcelino por hacernos pasar tan buen rato no solamente hoy, sino con la lectura de su libro, a todos vosotros por acompañarnos en esta mañana y venir a compartir estos momentos tan agradables todos juntos. Y bueno, al final, como decía Oscar Wilde, que era un tipo que de historia sabía un poquito y de ironía sabía mucho, el pasado es lo único que tenemos seguro. Entonces, espero que libros como este nos animen a seguir profundizando en la historia de España, y también espero que Marcelino prontamente nos siga enseñando, nos siga contando, nos siga ilustrando con su conocimiento de nuestro país. Muchísimas gracias. Yo me gustaría darte las gracias a ti, Rafa, que te he metido aquí en este embolado. Tenías además agenda hoy también en Madrid. Me gustaría agradecer a la librería Taiga, que ha venido aquí a dar soporte con la venta del libro. Me gustaría dar las gracias al Alcázar de Toledo y a la biblioteca, que es un sitio chulísimo. O sea, para venir aquí, o sea, no me he visto en otra, decir, en el Alcázar de Toledo presentando el libro. Y me gustaría pues agradecer a amigos, a gente que me sigue, a familia que ha venido hoy aquí hasta sábado por la mañana, que apetece estar en la cama y de repente, pum, se viene aquí hasta Toledo. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti.